amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar el tema de la reforma universitaria. Estos tres proyectos de ley que están en el Congreso de la República y que estarían causando un gran retroceso de aprobarse a la gran reforma universitaria. Y estamos ya conectados con Hugo Díaz, quien fue presidente del Consejo Nacional de Educación. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21 TV. ¿Me escucha? Le estoy escuchando un poquito entrecortado. Le daba la bienvenida, señor Díaz. ¿Cómo está? ¿Qué le Bien, parece muy bien. estos tres proyectos de ley que están en el Congreso, donde primero proponen modificar el Consejo Directivo y el segundo proyecto de ley propone además 2 años, darle una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas o que le fueron denegadas las licencias, 2 años más? Y la tercera es crear estas filiales que no lleguen a ser supervisadas si cumplen con la calidad que se establece como requisito. Entonces, ¿cuál es la lectura que usted le da a esta reforma que están tratando de aprobar en el Congreso? Bueno, yo sinceramente creo que el Congreso no ha partido de un buen diagnóstico de lo que ha sido el impacto de la ley universitaria. Yo recuerdo que cuando se aprobó la ley y se organizó la SUNEDU, hubieron muchas críticas de parte de algunos rectores, promotores, sobre la labor que podría tener la SUNEDU y el papel del Estado en la actuación de las universidades. Pero con el tiempo, varios de esos críticos han reconocido que el licenciamiento les ha permitido ordenarse mejor, tener una mejor planificación del funcionamiento de las universidades, invertir en aquello que era deficitario antes y en términos generales, lo que han logrado es una satisfacción no solamente de parte de ellos, sino de parte de los estudiantes, ¿no? Entonces, creo que ese diagnóstico no está suficientemente tomado en cuenta por parte de los congresistas, sus asesores, ¿no? Y lo que también es importante señalar es que en todas partes del mundo existen instituciones tipo SUNEDU que cumplen una labor como la que se ha estipulado en la ley. Indudablemente que hay algunos elementos que podrían ser perfeccionados en la ley universitaria, pero creo que la SUNEDU ha cumplido una labor importante, interesante, quizás pueda perfeccionar los elementos, los indicadores que van a corresponder a esta segunda fase de licenciamiento, pero tal como está, yo creo que es la fórmula más adecuada, ¿no? Porque estos proyectos de ley lo que dicen es que el, el superintendente de la SUNEDU es elegido por los rectores. Aquí el problema es que las universidades de baja calidad, las universidades mediocres son la mayoría y podrían, por ser mayoría, justamente tener mucha incidencia en elegir una persona que no sea la Cierto. adecuada, ¿no? Lo segundo es que los requisitos que hay para ser miembro del directorio de la SUNEDU no solamente señalan de que hay una evaluación que lo hacen un conjunto de profesionales que son designados por el ministerio. El Consejo Nacional de Educación también tiene un papel, ¿no? Para ver la calidad ética de los candidatos a ser parte del directorio de la SUNEDU. Creo que los filtros están suficientemente bien especificados, bien aplicados, y eso ha permitido
que la imagen de la SUNEDU se haya mantenido, digamos, en un nivel bastante importante, ¿no? Lo que se refleja en las opiniones de la gran mayoría de los actores sociales que sí defienden la SUNEDU. Doctor Díaz, así como están estos 3 proyectos de ley que para un grupo de congresistas, a los medios de comunicación que han defendido la reforma universitaria, que han defendido la que viene trabajando la SUNEDU, así como están estos 3 proyectos de ley de este grupo de congresistas que le vengo diciendo, ¿cómo calificaría usted? ¿Es un retroceso o no es un retroceso a la reforma universitaria que se plantea? Ciertamente que es un retroceso, y yo creo que más bien el Congreso debiese estar pensando en cómo mejorar la ley universitaria. La ley universitaria todavía tiene algunos desafíos importantes, ¿no? Por ejemplo, está todo el tema de la internacionalización de la universidad peruana. Eso es algo que es una tendencia en todo el mundo y preocupación de todos los sistemas de educación universitaria. Cómo trabajar el tema de las carreras futuras digamos, se van a imponer con todo este cambio tecnológico, ¿no? La misma digitalización, tecnologización de las universidades es otro tema que no está bien planteado. Las competencias que hay que buscar en los futuros profesionales, la relación del sistema universitario con un principio como es el de la educación durante toda la vida. Es decir, hay otros temas que yo creo que son mucho más importantes, que van a tener muchísimo más impacto en el desarrollo de las universidades que estarse concentrando simplemente en un tema que esté asociado a qué miembros son los que van a componer la SUNEDU y estar avalando a universidades que se les dio su oportunidad para poder cumplir los requisitos del licenciamiento y no los cumplieron. Doctor Díaz, ya para finalizar la entrevista, teniendo en cuenta el rol importante que ha venido cumpliendo la SUNEDU, los pasos importantes que hemos dado en la reforma universitaria, ¿por qué cree usted que hay un grupo de congresistas del oficialismo que plantean estos 3 proyectos de ley? No, indudablemente que dentro de todo esto hay intereses que no solamente se han creado con los miembros de este Congreso, sino que esto viene desde que se aprobó la ley universitaria, ¿no? La oposición que existe, digamos, de un grupo de promotores de las universidades mediocres y de algunos rectores de las universidades estatales que, bueno, perdieron poder, ha sido muy fuerte, ¿no? Y lamentablemente eso termina haciendo mucho daño a un esfuerzo de modernización del sistema universitario que de hecho pienso que ha tenido progresos importantes en los últimos años, ¿no? Creo que hay que seguir insistiendo en una defensa de la ley universitaria, aceptando que puede ser perfectible con elementos como los que yo he citado, ¿no? Pero, mire, en el mundo, por ejemplo, en el sistema europeo, prácticamente el 100% de los docentes de las universidades ya tienen doctorado, los tienen en muy buenas universidades, aquellas universidades que son las más competitivas. Y aquí en el Perú son solo pocas universidades las que logran tener esa calidad de profesionales. Lo que hay que buscar y obligar es que aquellas universidades que han estado en un nivel de mediocridad, pues logren superarlo. Y el último tema que usted señalaba, el de las filiales, la verdad que eso en el pasado se demostró que era muy
negativo, digamos, para la formación de los estudiantes. En muchas filiales lo que habían era profesores de secundaria formando a alumnos universitarios y mal pagados, trabajando muchas veces 60, 80 horas a la semana, lo cual no les daba tiempo para capacitarse, para poder actualizarse, ¿no? La sobreexplotación de estas universidades de muy baja calidad ha sido bastante negativa para el desarrollo universitario. Ya para finalizar, doctor Díaz, y con esto sí ya me despido, yo le quería consultar sobre cómo debería asegurar el gobierno, el Estado, el retorno a clases seguro, teniendo en cuenta que tenemos una ola de contagios que está subiendo, que los niños se están contagiando, pero que a su vez también se ha anunciado ya la vacunación de niños de 5 a 11 años. Mire, en realidad yo creo que hay que monitorear un poco lo que está pasando en el mundo. La noticia de hoy día en el diario El País de España es que son 18,000 los maestros contagiados por COVID y 102,000 los estudiantes de la educación básica, ¿no? Si bien en el continente europeo los padres de familia están muy a favor de la presencialidad, esta Omicron lo que ha generado es mucho temor por los contagios y entonces ha aumentado el porcentaje de padres de familia que se resisten a enviar a sus hijos. ¿Qué va a pasar en el Perú? Posiblemente de aquí a un mes la tercera ola esté en niveles mucho más altos de los que tenemos ahora. Afortunadamente, si el gobierno es eficiente, podría haber vacunado pues, a un 50-60% de la población infantil, ojalá sea el 100%, pero si el gobierno no hace una campaña de comunicación que se sensibilice a los padres de familia respecto de la necesidad de que los niños vayan a las escuelas, el porcentaje de padres de familia que no va a enviar a sus hijos puede ser muy alto. Y lo segundo que tiene que hacer el gobierno es asegurar de todas maneras que los protocolos sanitarios, sobre todo el que tiene que ver con que existan servicios de higiene básicos, que exista, que los chicos vayan con mascarilla y que haya ventilación, sobre todo en las aulas en las que se va a trabajar. Si no hay eso, la resistencia de los padres va a ser un poco elevada y entonces ciertamente que estamos en un momento de incertidumbre, pero creo yo que frente a realidades tan distintas como las que tenemos en el país, el ministerio no solo debiese manejarse con un solo plan de trabajo, una estrategia de trabajo, debe tener un plan B en el caso de que la situación se agrave, por un lado, y en segundo lugar, tiene que dar muchísima libertad de decisiones a las escuelas, porque cada escuela es una realidad muy distinta y cada escuela necesita tomar decisiones de acuerdo a esa realidad. Muy bien, muchísimas gracias, le agradezco, doctor Díaz, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV. Muy amable. Cómo no, un gusto. Un gusto también. Era entonces Hugo Díaz, expresidente del Consejo Nacional de Educación, que estaba con nosotros hablando sobre esos temas. La reforma universitaria, esos 3 proyectos de ley que están en el Congreso y que amenazan, y es un claro retroceso a la reforma universitaria, y también, por el otro lado, un retorno a clases seguro. Esta es la información, regresamos más adelante.